Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, controversial diría yo, y que creo que es un tema que, híjole, que causa mucho... Es un tema de discusión, eso es cierto, en consulta. Esto es un tema que los padres, no es una razón por la que los padres van a consulta. Sin embargo, cuando entre la retroalimentación con los padres sale este tema, y es una duda de los padres cómo ayudar a los niños a que ellos crezcan de una manera con que sientan que tienen la misma oportunidad de desarrollo, solamente porque son personas. Y hoy en día que el mundo suele estar tan confuso porque hay demasiados conceptos, creo yo, que puede llegar a confundir a los adolescentes. Y en la etapa de los adolescentes sí ha sido una razón de consulta cuando llegan los jovencitos, porque hay una confusión acerca de su preferencia cuando están adolescentes. Esa sí ha sido una razón de consulta, pero esto empieza desde casa, desde que están muy pequeños. Entonces, yo espero que el día de hoy Facebook no me quite este video y que todos los videos se quedan guardados aquí en la página después, por 30 días después me los llevo a YouTube. Allá es donde los vas a encontrar. Yo espero también allá que YouTube no me lo quite. Pero hoy vamos a platicar de reglas de crianza para educar de manera igual, que nuestros niños puedan crecer de una manera segura, porque estaba leyendo, ustedes saben que yo hago aquí mis notas para no perderme, porque suelo hablar mucho y no quiero dispersarme tanto. Estaba yo leyendo que se prevé, bueno, hicieron como un programa y es lo que se está dando como información y todo esto que pues nos toca a nosotros como padres educar a nuestros niños, porque se tiene el objetivo de que en el 2030 los niños que ya empiecen, quizá porque esto ya empezó desde hace tiempo, haya como que los niños, insisto, ellos crezcan con una oportunidad. Por ejemplo, si quieren ser astronautas, que no sea exclusivo de hombres y no de mujeres. Incluso las matemáticas, se piensa que esta parte de los números, como que la prioridad la tienen los hombres, que son los que tienen esas habilidades numéricas, y que las mujeres no, y que las mujeres deberían dedicarse a otras cuestiones. De hecho, también todavía de repente, ya no tanto, pero de repente sí hay familias que piensan que habilidades motoras, me refiero por ejemplo al fútbol, están más dadas a los niños y que las niñas deberían de hacer otras actividades donde permanezcan quietas porque quizá no tienen este desarrollo, esta habilidad tan desarrollada. Y la verdad es que niños y niñas tienen la misma oportunidad, y lo quiero platicar el día de hoy porque resulta que el 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña, y el 20 de noviembre va a ser el Día Universal de los Derechos del Niño, y el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, y por supuesto el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, mi objetivo del día de hoy es que nosotros, como parte de nuestra crianza, los padres debemos de preparar a nuestros hijos para el mundo que les espera. Yo les platicaba, pues quizá a lo mejor, yo ahorita les platiqué en el 2030, pero si tú tienes un niño pequeño, yo me atrevo mucho a decir, porque yo soy mamá de dos, de una niña de 14, una jovencita que va a cumplir 14, y mi hijo de 8 años y medio, y que si yo miro para atrás los 14 años que tiene mi hija, no es el mismo mundo cuando ella nació, no fue el mismo cuando tenía 5 años, y hoy es un mundo bien diferente. Entonces, ahorita mi hija tiene 14, y cuando mi hijo, el menor, ahorita tiene 8, cumpla 14, va a ser otro mundo muy distinto. Y es ahí donde los padres tenemos que preparar a nuestros niños y a nuestras niñas para el mundo que les espera, que ya está pues a pasos agigantados, ¿ok? Así que, pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños vienen a consulta acompañados de su papá o de su mamá o de algún adulto tutor responsable, y trabajan situaciones emocionales, y mediante el juego, pues los niños solamente vienen a jugar, ellos no se dan cuenta que están aprendiendo, pero los padres sí. Con un juego hacemos la analogía, los padres ponen en la mesa la situación
y la observan de diferentes ángulos y se llevan herramientas para poder trabajar, y es así como en casa pues todo funciona mucho mejor. Así que yo les platicaba que me pareció interesante, dadas las fechas que en celebración el reconocimiento internacional del niño, de la niña, del hombre y de la mujer, y yo como mamá de dos, de una niña y de un niño, es indispensable sí o sí educarlos de manera igual. Y en consulta que llegan familias también donde tienen un niño y una niña. A veces la niña es más grande, a veces el niño es más grande, y es ahí donde algunos papás que quieren educar a sus niños en esta igualdad es donde dicen, híjole, yo no sé cómo hacerle, Mónica. Hay algunos papás que tienen todavía un tanto roles definidos y dinámicas muy definidas todavía que traen de maneras tradicionales, son muy respetables. Pero aquí el punto es que hay muchas cosas que en el mundo ya están cambiando, y creo que el mundo en el que nosotros fuimos educados, ese mundo ya se quedó atrás, y como padres deberíamos estarnos transformando y adaptándonos a la nueva dinámica, claro, de manera armoniosa y saludable. Así que el objetivo del día de hoy pues es darles herramientas a nuestros niños por el mundo que les espera, yo te decía, y ayudarles a desarrollar este pensamiento crítico que lo van a necesitar. Porque yo como mamá, ahorita mis hijos pues son menores de edad, están muy pequeños, son dependientes del adulto, completamente esperado a su edad, pero en algún momento mis hijos, ellos van a crecer, van a salir al mundo, y aquí, por ejemplo, digo, mi hijo menor, que vivimos en la frontera, también se tiene la posibilidad de vivir en Estados Unidos, de trabajar en Estados Unidos, de ir a la escuela en Estados Unidos. Yo como mamá no puedo estar con ellos todo el tiempo. Entonces tengo que ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico, donde ellos puedan ser preguntones, curiosos, y por supuesto ayudarles con el manejo de la frustración enfocado mucho en soluciones. Así que el objetivo, yo te decía, es brindarles herramientas, ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico, y por supuesto que todo esto ayude a que mis hijos en un futuro y que las futuras generaciones pues se elimine todo lo que es la violencia de género y la desigualdad, que hemos avanzado mucho y nos hace falta otro tanto. Así que voy a contarte que de alguna manera de los 0 a los 10, 12 años más o menos, los niños de manera natural crecen sin prejuicios. Ellos vienen a un mundo de manera pues con su desarrollo, ellos aprenden del mundo, ellos exploran el mundo y lo van aprendiendo mucho a través de la manera que los adultos los educamos, les enseñamos en casa y cómo ellos aprenden. Y la verdad es que ellos no conocen el prejuicio, y en el dado caso de que así fuera, es porque los adultos se los hemos enseñado, y ya los niños van cuestionándose mucho sobre la vida a partir de los 10, 12 años. De hecho, ahorita en consulta hay una niña de 13 años que ella está en catecismo, me platicaba mamá, y está filosofando mucho acerca de la vida por todo lo que le están hablando acerca de la religión. Dice mamá, es bien interesante porque mamá también se metió a estudiar un tanto de religión para ir a la par con la niña, y es muy interesante cuando los jóvenes empiezan a abrirse hacia el mundo y a cuestionar, y eso es muy bueno para el desarrollo de nuestros pequeños. Así que vamos a empezar con herramientas, porque aunque yo sé que este es un tema controversial, es algo que podemos ayudar en casa, insisto, que esté muy enfocado en los valores que tú tienes en casa, en la manera en la que tú quieres educar a tus hijos. Eso es lo importante. ¿Ok? Y voy a empezar con la primera herramienta. Mi primera recomendación es que en casa los juguetes que tienen tus hijos y los juegos que tus hijos practiquen, tus hijos y tus hijas, que sean solamente juguetes, solamente juegos, que no definamos de manera muy particular que haya algún juego o algún juguete que es exclusivo para niñas, porque la verdad es que la cocina no es exclusivo de las niñas, las muñecas no son exclusivas de las niñas, y creo que eso es algo también que muchas tiendas departamentales estuvieron trabajando en poder eliminar el color de los pasillos, porque hace muchos años todavía atrás, y yo recuerdo mucho que había tiendas que el pasillo de las niñas era completamente rosa, porque Barbie, por ejemplo, tiene un color muy particular y estaba tapizado completamente de rosa, y de hecho muchos de los juegos, los empaques de los niños son azul.
todavía se sigue trabajando. Sin embargo, los pasillos ya no son rosas por las tiendas, ya son quizá rosa por el empaque. Insisto, eso es algo en lo que se sigue trabajando. Entonces, un juguete debe ser tal cual para niños y para niñas, eso es solamente un juguete. Los juegos también son tal cual para niños y para niñas, solamente es un juego o un juguete. ¿Por qué? Yo les platicaba que en consulta los niños y las niñas van a trabajar sus situaciones emocionales y lo hacemos por medio del juego. Entonces ponemos un juego en la mesa y no hay una definición para tal, lo jugamos de manera igual, con reglas para niños, niñas, para su papá o para su mamá. Y aquí algo importante es que el juego debe ser algo necesario, indispensable para los niños. El día de ayer yo tuve un taller con unos papás de preescolar y de maternal, y yo les platicaba con ellos que en estos tiempos ya los niños traen el aparato muy integrado en la mano y ya es parte de su rutina, incluso parte de cuando los papás tienen una rutina, ya los niños hacen tareas, se bañan, comen, se van a dormir, leen, etcétera, y tienen un tiempo para el aparato. Y eso está bien, pero yo les decía a los papás, así como administran el tiempo en el aparato, también administren tiempo para jugar. Oblíguenlos si es posible a jugar. No son las palabras correctas, pero hoy en día hay niños que no quieren jugar y que es muy aburrido porque quieren estar pegados al aparato. Y el objetivo de esto es que los niños puedan jugar porque el juego es necesario e indispensable para el desarrollo de un niño, para el cuerpo, la motricidad, para el pensamiento, para el juego de roles. O sea, hay procesos cognitivos que se hacen mediante el juego, es necesario. Por eso es que los niños que tienen el derecho de jugar mediante el juego pueden alcanzar el potencial máximo de sus habilidades. Por eso es que el juego es tan necesario. Entonces, cuando los niños aprenden de cocina, por ejemplo, con juguetes, no sabemos si se está ya preparando un futuro chef, y que mucho eso también es algo que cuando hablamos de chef, sí pensamos en hombres. Sin embargo, cuando hablamos en las escuelas, yo recuerdo mucho cuando se abrieron las primeras escuelas de gastronomía aquí en la ciudad de Tijuana. Yo recuerdo que yo ya había salido de la universidad, yo reciente había salido de la universidad, pero se abrieron escuelas privadas, una escuela privada aquí de gastronomía, después la UABC abrió la carrera de gastronomía, pero la escuela privada que la abrió, si un hombre llegaba a decir que estaba en la escuela de gastronomía, yo escuchaba críticas de hombres hacia los hombres que estudiaban la cocina. Y hoy en día ya no. Hoy en día ya escuchar jovencitos que quieren estudiar gastronomía es como estudiar cualquier licenciatura. Y eso es algo importante otra vez que podemos enseñarles a nuestros niños mediante el juego de manera natural. Entonces los juegos no son exclusivos de hombres, no son exclusivos de mujeres. El fútbol puede jugarlo niño o niña sin importar, es solamente un deporte. Lo mismo pasa, por ejemplo, como ballet, no importa si es hombre o es una mujer, pintura, no importa si es un hombre o una mujer, cocina también, ¿ok? La recomendación número 2 que tú puedes empezar a trabajar en casa es que quienes trabajan conmigo en consulta saben que siempre hacemos, la recomendación es que los padres trabajen responsabilidades en casa, y las responsabilidades no son más que tareas de casa. ¿Ok? Los niños aprenden a lavar platos, recogen sus zapatos, su mochila, cuando se bañan su ropa sucia en su lugar, se ponen la pijama, se cepillan el pelo, ayudan a montar la mesa, riegan las plantas, cuidan de las mascotas, etc. Bueno, todas estas actividades que todavía hasta hace unos años atrás, todavía hay muchos comentarios incluso de gente famosa en la televisión, etcétera, que todavía hace comentarios acerca de que las mujeres deberíamos de quedarnos en la cocina. Insisto, la cocina pues no tiene género, hombres y mujeres deberíamos de entrar a la cocina. Por lo tanto, estas actividades en casa se deben de asignar de manera igual y debemos empezar por los adultos. Entonces, salir a trabajar no debe ser exclusivo de hombres, quedarse en casa no debería de ser exclusivo de mujeres. Afortunadamente, en consulta he tenido la fortuna de trabajar con familias donde los modelos tradicionales de familia están cambiando. Ya las mamás no se quedan en casa, no tienen nada de malo. Los padres se quedan en casa y hacen la misma labor que las mamás de lavar, cocinar, a bañar a los niños, llevarlos a la escuela,
escuela, etcétera, incluso los apegos, los vínculos son igual de fuertes que un niño con su mamá. Y quizá también de manera errónea yo les he platicado esto muchas veces, que yo no siempre he sido psicóloga, no siempre he sido mamá, pero yo antes, hace muchos años yo pensaba que a veces que los hombres, perdón, no podían vincularse fuertemente con sus hijos porque pues las mujeres son quienes llevamos este trabajo de traer a los niños, de traerlos al mundo. Pero claro, cuando aprendes pues esto de la psicología también, cuando ves a los papás participar en la crianza de sus hijos, hacerse cargos de casa, incluso en consulta, está siendo ya más común que hay papás solteros que tienen ellos más de un hijo, que son responsables de sus niños y que salen a trabajar y que andan con sus niños en el carro y que llegan a casa y se cocinan y hacen todo lo que una madre autónoma hace. En consulta esto tengo la fortuna de verlo de manera un poco más común que hace muchos años. Entonces, esto de las actividades en casa, vamos asignándolas de manera igual. Entonces, en casa, yo de hecho, la manera en cómo estoy educando a mis hijos para educar en la igualdad es que en casa somos miembros de familia, somos personas que sentimos igual y que somos importantes. Lo que yo siento es importante como lo que siento mi hijo es importante. Entonces, en casa somos personas y cuando hablamos de respeto, respetamos personas, no respetamos hombres o porque son mujeres o a mi hija vamos a darle esta tarea porque es niña y a mi hijo esto porque es hombre. Eso no existe en casa. Y muchas familias afortunadamente lo están trabajando así. Entonces vamos empezando por los adultos, donde yo te decía que está bien si mamá sale a trabajar, está bien si papá se queda en casa, está bien si mamá, porque eso también es algo que todavía se sigue viendo mal, que mamá cuando sale a, no sé, a lo mejor a un concierto con sus amigas y que de repente sube una foto, le han preguntado mucho, ¿y dónde están tus hijos? En lugar de que estés en casa cuidando de los niños. Y mucho también es que son acuerdos que se tienen en las familias porque afortunadamente, insisto, los modelos tradicionales de familias se están modificando y eso es muy bueno. Entonces, tanto mamá puede salir a un concierto, tanto mamá puede salir con las amigas, tanto mamá puede salir a trabajar como mamá se puede quedar en casa y esto de la crianza empieza a ser compartido y esto de los roles es solamente nos estamos dividiendo el trabajo, pero ya no tiene nada que ver con una cuestión de género. Afortunadamente, ¿ok? Y la recomendación número 3 es que cuando estén sucediendo mensajes negativos en el entorno, sí es importante sentarnos con nuestros niños a platicar sobre lo que está pasando. Con mensajes negativos me refiero que si todavía llegaras a encontrar una tienda con un pasillo rosa y con un pasillo azul y que tu hijo te lo pregunte, siéntate y platícalo con él. Probablemente ese es el momento para hablar sobre igualdad. Si en algún momento alguien hace algún comentario, porque pues todavía hoy en el 2025 ya es muy raro, pero sí lo he llegado a escuchar, que los hombres no lloran, siéntate y platica con tu hijo o con tu hija sobre ese comentario negativo, ¿ok? De hecho, la manera, algo que a mí me ha ayudado mucho, que hoy no les traje y no sé por qué, ya para las recomendaciones, son los libros de las niñas rebeldes y el de los niños que se llaman Niños que se atrevieron a ser diferentes. Son biografías de personajes históricos, tanto de mujeres y hombres, que insisto, debería de haber un autor que mezcle para hacer solamente un solo libro, sería bastante interesante, pero decidieron separarlo y esos libros yo me he sentado a leerlos con mis hijos, yo los tengo en la consulta y se los he recomendado hasta el cansancio, no me voy a cansar de recomendarlos porque les ayuda mucho en la autoestima, cuando los niños buscan también como muchas veces se les pregunta, ¿y tú qué quieres ser? Por ejemplo, a veces eso también los motiva a estudiar, a definir, etcétera, porque también parte de su personalidad cuando están más grandes, que hay un test para que puedan escoger la carrera, eso también parte de la personalidad. Los niños también pueden tener un perfil acerca de sus gustos y cuando ven que eso es posible, ellos les puede motivar para poder alcanzarlo. Entonces, estos libros yo se los explicaba a mis dos hijos como que hace mucho tiempo las
las mujeres no votaban. Hace mucho tiempo los hombres pensaban que las mujeres teníamos que quedar en casa. Y hace mucho tiempo los hombres pensaban que las mujeres solamente pues funcionábamos en un matrimonio si nos quedábamos en casa, teníamos los hijos, cuidábamos de la casa y el matrimonio. Pues ya hoy se sabe que las mujeres también tenemos las mismas habilidades que los hombres y estos roles ya han cambiado y la dinámica también ya ha cambiado. Pero eso se creía. Mis dos hijos, pues en su momento cuando yo platicaba con ellos sobre estos temas, mis dos hijos se asombraban de cómo era posible. Incluso la biografía que marca te pone ahí la fecha y nos íbamos a internet a buscar información sobre este personaje y sobre el contexto. Y es bien interesante, a veces nos retroalimentaban también con las películas también de época y los niños han visto cómo esto va evolucionando. Eso es importante también que esto puede entrar dentro de la explicación de lo que hay en el entorno porque todavía hay algunas personas que lo siguen pensando. Ahora, el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Entonces, si tú escuchas que alguien por fuera de repente diga, no, es que este es un deporte para niños y solamente es un equipo para niños y las niñas no entran. A lo mejor es como, bueno, es lo que quiso decir el niño que tienen un grupo armado de niños, pero hay equipo de niñas, podemos ir a buscar uno de niñas o hay equipos mixtos. ¿Ok? O a veces, por ejemplo, una vez llegó un niño a mi consulta y él no le permitían llorar. Entonces, cuando hablábamos de las emociones, para el niño fue una enorme confusión. Papá le tocó entrar después a consulta y papá, pues, son padres que se deconstruyen para volver otra vez a hacer nuevas reglas y una nueva dinámica. Y entonces, papá le explicó que a él, pues, no se lo enseñaron y a él está cambiando las formas de poder educar y que ahora las reglas en casa son diferentes. Y créanme que los niños, yo les platicaba que los niños crecen sin prejuicios. Ellos no hacen juicio, ellos no critican, ellos no se burlan, ellos no... ¿Cómo es posible? O sea, se asombran, pero no hacen un juicio. Sin embargo, se adaptan y cuando en casa hay un ambiente muy armonioso, los niños pueden estar en la mejor disposición de una disciplina armoniosa. ¿Ok? Entonces, la recomendación número 4 también es que yo te decía que las emociones no deben de tener sexo. En casa deberíamos yo siempre les he hablado aquí de hablar de emociones. En casa siempre se debería de hablar de gestión emocional, de dar el permiso de llorar, de dar el permiso de sentir, de dar el permiso de estar triste. Está bien tener miedo. Ayer yo les platicaba que estaba yo en un taller y justamente hablamos sobre las emociones y nos especificamos en la de adultos y cómo impacta a los chiquitos y cómo los adultos podemos resolver nuestras propias emociones y ayudar a nuestros niños con la gestión emocional. Entonces, una mamá hasta el final, yo les preguntaba, platíquenme cómo se van, qué fue lo que aprendieron. Y una mamá me dijo, wow, Mónica, yo solamente en casa era, ¿estás bien o estás mal? Y aprendí, pues de manera muy específica, es hacer énfasis en, ¿estás triste? ¿Estás enojado? Ponerle nombre a la emoción y reconocerla como tal para empezar a trabajarla. Y esta manera de estás bien y estás mal no es que esté mal, es que a veces está muy reducido, muy limitado, porque no sabemos que todo lo demás está bien. Y hablar de todas las emociones, todas están bien. Todavía hay algunos autores que de repente en los libros a veces hablan de emociones negativas y de emociones positivas. Todas las emociones son buenas, o emociones buenas o emociones malas. Lo que pasa es que a veces los adultos no sabemos qué hacer con esa emoción. Y claro, si mi hijo llora, pues yo no sé qué hacer con ella. Muchas veces por eso evito o ponemos la regla de que en esta casa pues nadie llora. Aunque sí todavía hay adultos que piensan que, por ejemplo, ver a un niño llorar, no lo ven como la parte sensible de un niño, sino lo ven como que el niño está manipulando. O todavía hay adultos también que cuando ven a la esposa llorar es que creen que la esposa los está manipulando. Y la verdad es que no, así como hay niños que son más curiosos, niños que son más tímidos, bueno, hay niños que son mucho más sensibles, que suelen estar sensibles son niños incluso suelen ser muy empáticos con otros, con los animales, cuidadosos con la naturaleza, etc. Y son niños que pueden dar más a llorar. Y no tiene nada de malo. Otra vez, eso es gestión emocional. Está bien sentir emociones en casa y eso no tiene nada que ver si son hombres o mujeres. Eso no tiene nada que ver con cuestión de género. Y de hecho de aquí se desprende la frase tan reconocida y tan nombrada sobre responsabilidad afectiva, que
hay hombres con responsabilidad afectiva que aprendieron, ¿ok? Porque esto es un concepto nuevo, pero que si nosotros enseñamos a nuestros niños y niñas sobre responsabilidad afectiva, imagínense el mundo en unos 10 o 20 años, las nuevas familias donde haya permiso de sentir, de decir. O sea, yo me atrevo a decir que muchos de los matrimonios ahora no están funcionando. Hay muchas crisis también justamente por la parte emocional, donde no se permite llorar, no se permite decir, de los temas incómodos que aquí en este espacio hemos hablado tantas veces, que los adultos no se dan ese espacio. Muchos de los adultos también llegan a consulta porque cuando los niños ya están creciendo y se están convirtiendo en adolescentes o están los jóvenes en su primera adolescencia, los padres no dan cabida a temas incómodos porque sienten que tienen en un concepto a sus adolescentes como rebeldes, contestones, y que se están saliendo y que están desobedeciendo, y entonces eso a los padres les genera conflicto. Y claro, entonces el matrimonio empieza a entrar en caos. ¿Se imaginan, insisto, en unos 20 años, cuando las parejas, 30, cuando las parejas tengan familia y todo esto de la responsabilidad afectiva, de tanto lo que hemos estado hablando ahorita sobre educar en la igualdad y que la parte emocional no es exclusiva de un género o de otro? O sea, es impresionante. ¿Ok? Y la regla número 5, la recomendación número 5, es que eduquemos a nuestros niños sobre el respeto a la diversidad. A la diversidad. No tanto a hombres y mujeres, sino a las personas y todas las diferencias que hay en el mundo. Es bien importante que hablemos con nuestros niños en casa sobre todo lo diverso que hay afuera. En consulta, por ejemplo, hemos trabajado mucho acerca de las familias, la diversidad de las familias que son diferentes. Y lo repito así tan rebuscado porque, por ejemplo, cuando hablamos del divorcio en los niños, hay un libro que yo saco y el libro tiene 7 familias. Y de estas 7 familias vienen, ahorita no las recuerdo todas, viene, por ejemplo, la familia de los niños que viven en 2 casas, de las familias biculturales, de las familias del niño que llegó por adopción, del niño que llegó por inseminación artificial, de la mamá viuda, de la mamá de la familia enredadera, que son los tuyos, los míos y los nuestros, y la otra familia no la recuerdo, pero son 7. Y una de las niñas leyó todo el libro. Generalmente no leemos todo el libro porque solamente leemos la familia a la que nos concierne, pero ella dijo: yo voy a leerlos todos, y los devoró como en 2 sesiones. Y entonces ella se dio cuenta que en ese libro, donde hablaba de la diversidad, no venía su familia. ¿Y cómo era su familia? Y ella decía: pues normal, la que tienen todas. Y era justo la familia, pues llamémosle tradicional, donde vive papá, mamá y los 2 hijos en la misma casa. Y curiosamente ella en su entorno no tenía ningún conocido, ningún tío, ni vecino, nadie que estuviera separado ni divorciado. Y esto era completamente nuevo para la niña. Entonces, es importante que los niños aprendan que afuera el mundo es distinto y que muchas de las familias como la que tenemos nosotros, más bien familias como la que tenemos nosotros, hay muchas familias afuera. Cuando los niños viven en 2 casas, que los padres se separan, a los niños por supuesto que es una transición, la nueva adaptación a la transformación de su familia. Cuando los padres se separan, los niños empiezan a notar en la escuela que también sus compañeros, muchos viven en 2 casas. Algunos desde que nacieron y otros niños cuando estaban más grandes. Y los niños, claro, no se dan cuenta hasta que sucede. Y si no sucede, eso ni les importa. ¿Ok? Y no es que esté mal. Aquí la situación es que hablemos con nuestros niños no solamente sobre la diversidad de familias, sino, por ejemplo, incluso del color de la piel, si somos altos, bajitos, delgados o robustos, si tenemos el cabello largo o corto, chino o lacio, si nuestros ojos son redondos o rasgados, si vivimos en América o quien vive en África o en Europa. Las casas como son, la cultura, los gustos. Esta diversidad hace que los niños puedan ver a las personas como personas y no de maneras muy particulares acerca de, insisto, de esta parte de género.
¿ok? Y esto nos podemos apoyar, por ejemplo, viendo películas, a lo mejor acerca de las culturas, leer libros también, cuentos. Hay ya muchos cuentos que hablan acerca de, por ejemplo, está el libro de Malala. Hay libros infantiles y de Malala van a encontrar mucho. Y hay un libro que yo tengo, y bueno, lo tengo ya en la consulta, es un libro infantil sobre Malala, súper bonito, las ilustraciones son bien bonitas y hablan y describen cómo es el país de Malala, cómo era el espacio donde ella vivía y pues después cuando ella llegó a Estados Unidos. Y el libro de las niñas rebeldes, yo te decía que tiene una biografía y cuando la leas, vete al internet a buscar más información para que tu hijo tenga toda la retroalimentación acerca del personaje. Algunas veces puedes buscar fotografías en el Google, otras veces te puedes ir a YouTube, por ejemplo, si es que fuera un futbolista, un cantante, un músico, etcétera, para que haya también videos. A los niños de verdad que eso les asombra y los hace conocer más del mundo y crecer, insisto, sin prejuicios, ¿ok? También te puedes dar paseos si es que tienes la oportunidad, a lo mejor viajar a otro estado, a otro condado, a otra ciudad también, o museos. De hecho, ya hay museos virtuales. Hace no mucho, no recuerdo si yo se los pegué en la página, pero no hace mucho, Egipto, un museo de Egipto donde están las tumbas, se abre de manera virtual, tú lo puedes compartir y puedes viajar a través de la cámara por todo el museo, ¿ok? Yo te lo dejo de tarea. Ya casi para terminar, yo les platicaba que de repente a veces las habilidades, por ejemplo, motrices, se dan mucho más, se cree que se dan mucho más en los niños, que los niños pudieran tener más habilidades del fútbol, más habilidades para patear o más habilidades numéricas para las matemáticas. Por lo tanto, son ellos los que son ingenieros y los que podrían viajar a la luna. Ya hoy se sabe que eso no es así, que las mujeres también tienen muchas habilidades. Hay un video que se hizo muy viral, yo se los pegué aquí en la página ya hace mucho tiempo, de una niña que está haciendo fila está haciendo fila porque van a tirar goles de fútbol en una cancha y en una portería. Y están haciendo fila porque está como en entrenamiento y ella trae su traje de futbolista, pero trae como un tutú arriba de su short. Y mientras ella espera, ella da piruetas y mete el gol, pero lo mete así como, ay, ya me toca mi turno, y da la patada muy ligera, y cuando hace fila de donde aventó la pelota, donde vuelve a regresar a la fila para volver a patear, ella da estos saltos y la elasticidad del cuerpo, que es como ella está en el deporte equivocado. O sea, ella debe de ir, no sé, quizá a lo mejor a gimnasta, ¿ok? A eso me refiero, con estas habilidades que a veces encasillamos en una, encasillamos en otra. Yo siempre les digo a los papás, por favor, metan a sus niños actividades extracurriculares, porque no saben las habilidades que pueden tener sus hijos y que ustedes no saben. Y esas habilidades ayudan a florecer el autoestima y ayudan a nutrir esas áreas de oportunidad donde los niños necesitan un poco más de ayuda. Entonces, las habilidades motrices no son exclusivas de los hombres, también las niñas la tienen. ¿Qué quiere decir? Que las niñas y los niños pueden jugar fútbol, las niñas y los niños pueden jugar básquetbol, y en consulta, por fortuna, he conocido niños y niñas que juegan fútbol, niños y niñas que juegan esgrima, niños y niñas que jiu-jitsu, y les estoy hablando de niñas chiquitas de 4 o 5 años de jiu-jitsu, niños y niñas del ballet, por ejemplo, niños y niñas que destacan en arte, niños y niñas que cuidan del medio ambiente. Esto no es exclusivo de un género. Y ya para terminar, es bien importante que ayudemos en casa a a reconocer el cuerpo si tú tienes una niña, que le ayudes a definir su cuerpo y el cuerpo del niño, ¿ok? ¿Por qué? En consulta ha habido situaciones también donde para los padres yo te decía que, porque esto va muy pegado acerca del cuidado del cuerpo, ¿ok? Cuando hablamos de igualdad pareciera que son dos temas diferentes, pero la verdad es que no. Cuando hablamos de igualdad y que queremos que crezcan en un mundo seguro, donde hay diversidad y donde tienen la misma, pero se me fue la palabra, oportunidad para poderse desarrollar en un futuro, hablando como somos personas, es bien importante, porque ahorita estamos hablando, todo lo que hablamos fue mirar hacia afuera.
Para que un niño pueda entender el mundo de afuera, necesita poder mirarse a sí mismo y mirarse hacia adentro. Por eso es importante que tú puedas enseñarle a tu hijo a mirarse a sí mismo, a reconocer su cuerpo, quién soy yo. ¿Ok? Yo soy Mónica, cómo me defino, quién soy, las cosas que me gustan, y cuando aprende a verse el niño a sí mismo, a reconocerse a sí mismo, es como va a ser empático y va a reconocer el mundo allá afuera. El niño necesita aprender de las cosas que le gustan, de las cosas que lo hacen sentir triste, de las personas con las que les gusta estar, del espacio donde le gusta y donde no le gusta. Y entonces el niño puede conocer su propio mundo para que pueda conocer el mundo de los otros. Eso es bien importante. Entonces, cuando tú le enseñas a tu hijo a mirarse a sí mismo y a reconocerse así, puede tener empatía con otros. Por ejemplo, yo les hablé ahorita sobre la diversidad afuera del mundo, cuando hablamos de la cultura, cuando hablamos también de la diversidad de las familias, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que tienen alguna condición. Y es importante que el niño aprenda de sus propias habilidades para que él pueda entender las habilidades de las otras personas. Hablemos habilidades o limitaciones, hablemos de las similitudes que tiene, pero también como las enormes diferencias. Y todas esas diferencias están bien, no hay nada que esté mal. En consulta, cuando los niños, a veces yo les hago preguntas, a veces algunos niños como que se animan y me contestan, otros niños de repente dijo, es que tengo miedo de equivocarme, y yo les digo, no hay preguntas que sean malas, respuestas que estén malas, ¿ok? Estamos aprendiendo, yo solamente te quiero conocer, así que tú di lo que sientas, ¿ok? Entonces el niño como que, ok, ya me siento más relajado porque pues no me vas a criticar o no me vas a juzgar, ¿ok? De esta misma manera, a veces hacemos como mucho énfasis en casa también con regaños, con equivocaciones, a lo mejor también con castigo, y esto reduce también de alguna manera este impacto porque hay un juicio acerca de mí. Ahora, yo no estoy diciendo que pues no platiques con él cuando tu hijo sea mal portado. Estoy hablando otra vez de lo que estamos construyendo, porque también a veces puede suceder que si estamos hablando, por ejemplo, de reglas en casa y de repente hubiera algo que altere esto, que altere el concepto y todo el trabajo que tú ya estás haciendo. Así que este fue un tema que me pareció bastante importante porque pues ya, yo sé que por ejemplo el movimiento y digo movimiento porque creo que se ha hecho a nivel mundial, el Día de la Mujer, porque sí se hace a nivel mundial. Sin embargo, el Día del Hombre hay quienes todavía como que se comenta el 19 y ese día pasa muy desapercibido. Ese día pues nadie regala flores, nadie le da un apapacho a nuestros niños o a los esposos, a los papás o a los hermanos, y creo que esto es importante también empezar a resaltarlo porque yo que soy mamá de 2, o sea, tengo que educar de manera igual, y en casa mi trabajo es que mi hija respete a su hermano por el hecho únicamente de que es su hermano y de que en esta familia nos respetamos y nos amamos porque es su hermano, es mi hijo. Y no tiene nada que ver en el género una cosa con la otra. Aquí en casa mis hijos también hacen responsabilidades y eso no tiene nada que ver con el género. Ellos cada uno recoge su cuarto. Ellos saben que en algún futuro, en algún momento ellos van a crecer, en algún momento ellos van a decidir irse de esta casa y hacer su propia vida, y deberán tener las habilidades para poder subsistir. De hecho, en algún momento mi hija, cuando yo le enseñaba a barrer, ella no le encantaba barrer, era algo que se le parecía como muy aburrido y sin chiste, y entonces yo le decía pues hay que aprender porque aprender a barrer es algo necesario, importante, indispensable, si me atrevo a decir, para el resto de la vida. Ahora, yo desearía que mis hijos y que tus hijos llegaran muy lejos, que pusieran un negocio, que terminaran la universidad y que estuvieran sentados en un escritorio delegando y que probablemente a lo mejor ni tocaran una escoba, pero tal vez no. Y esto no tiene nada de malo. Al final, otra vez, son actividades donde es importante que los niños aprendan a cocinar, que aprendan a peinarse, que aprendan a lavar su ropa, que aprendan a tender una cama. Y no solamente porque son habilidades, llamémosles, de hogar, sino porque también, independientemente de eso, hay mucho desarrollo motriz en las manos de un niño cuando lava trastes. Tú sabías que cuando lavan trastes mejora la electroescritura, que cuando tallan el piso o tallan un vidrio mejoran la electroescritura, y que mientras hacen responsabilidades en casa se van desarrollando muchas
muchas situaciones cognitivas también, incluso mucho manejo de la frustración también y resolución de conflictos. Entonces, es indispensable que hoy hablemos de este tema porque si tú tienes un niño, pues empecemos a hacer cambios. Yo tengo planeado que el 19 de noviembre, cuando sea el Día del Hombre, pues regalarle flores a mi hijo y hacer algo normal, porque también creo que hemos normalizado que las flores se les regalan solamente a las mujeres. Y yo recuerdo mucho que cuando el papá de mis hijos y yo estábamos noviando, yo recuerdo que una vez, él me regalaba muchas flores, desde siempre me ha regalado flores, pero yo una vez le regalé flores a él y no saben el drama que hizo, porque a él le daba mucha vergüenza no recibirlas, porque yo recuerdo que nos visitamos en algún punto y yo regresaba a mi trabajo y él regresaba a su trabajo y él le daba mucha pena regresar a su trabajo por las flores, por el qué dirán, porque no fue una educación que a él le dieron. Sin embargo, en casa no fue algo que a mí me restringieran y nadie me dijo que regalar flores estuviera bien o mal, porque mi papá me regalaba flores en mis cumpleaños. Nunca le regalábamos a él, pero cuando yo lo quise hacer con el papá de mis hijos, no fue una buena experiencia. Y creo que eso es algo también que debemos normalizar, que también nuestros niños aprendan a sentirse queridos. De hecho, hay una publicación también ya muy viejita que yo subí en la página hace mucho tiempo de una mamá que ella puso un texto largo donde ella decía que a ella le entristecía mucho porque ella tenía un niño, creo que su hijo tenía 9 años, y ella subió una foto de ella con su hijo de 9 y ella decía que le entristecía mucho porque su hijo, que también es una persona, las mamás están educando a los hijos para llevar a las niñas al cine y llevarlas a su casa. Ellas van a llegar seguras a casa y acompañadas, pero los niños hombres no. Ellos van a regresar probablemente solos en el Uber, o regresar solos caminando por la calle, o regresar solos en el camión, o solos probablemente en su carro, pero finalmente solos. Y entonces ella decía, de mi hijo nadie se va a preocupar. Y también mi hijo tiene una madre y también tiene familia que lo espera en casa. Y esto, digo, ya aquí me estoy metiendo en asuntos que quizá a lo mejor no, pero pues ya ahorita estamos hablando de situaciones muy complicadas, de desapariciones que ya no son exclusivas de mujeres, sino también son de hombres. La violencia ya no solamente es en mujeres, también se da en hombres. La violencia de hombres para mujeres es muy mal vista, pero la violencia de mujeres hacia hombres, y de repente me ha tocado ver, por ejemplo, videos donde, por ejemplo, en la cultura coreana, que suelen las mujeres como que dar este impulso de golpe, y lo he visto en los videos, lo he visto en las series, como que es el impulso que tienen ya muy normalizado, y me ha tocado ver videos donde, curiosamente, los que yo más he visto son de esta cultura donde las mujeres les pegan a los hombres. Los comentarios es como que tal vez él se lo merecía, o sea, como que tal vez él se lo había ganado, y no es lo correcto. O sea, otra vez, como mamá de una mujer y de un hombre, tenemos que educar a nuestros niños fuera de la violencia. Hay otras formas de querer, hay otras formas de solucionar la situación. Eduquemos personas, y que las personas merecemos el respeto solo por ser personas. Así que, pues nada, mi recomendación es que vayan y busquen los libros de las niñas rebeldes, y que este 19 de noviembre y el 20 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos del Niño, pues regalen flores. Y que reconozcan al niño, que es el Día del Niño y que es el Día del Hombre también, para ir normalizando que también ellos deben ser queridos, también ellos deben ser cuidados, y otra vez con la responsabilidad de nosotras como mujeres, porque creo que me atrevo a decir que si todavía hay machismo en algunas familias, sí es bien cierto que todavía se está heredando patrones de familia, pero por mucho se sabe también que las mujeres lo seguimos educando, porque seguimos haciendo todavía esta educación. Entonces, sí creo que las mamás y los papás que estamos en la crianza, que se involucran en la crianza, están cambiando patrones. En consulta tengo la fortuna, yo les decía, de trabajar con diversidad de familias. Ya ahora veo muchos papás muy comprometidos en la crianza de sus hijos, de sus hijas, muy participativos. El sábado pasado me fue curioso que yo no lo noté en mi agenda,
pero cuando vi al primer papá llegar con su hija, él le abrió la puerta porque él se salió y entró el otro papá y venía el otro papá con su chiquita de 3 años y luego él le abrió la puerta para irse y entró el otro papá con su niño de 10. Y yo caí en cuenta y dije, ay, qué curioso, todos estos papás del día de hoy son papás que vienen a consulta y son papás que curiosamente ellos eran papás que están separados pero que están metidos en la crianza con sus hijos. Entonces, pues bienvenidos papás a la crianza. Hay que rescatar la paternidad, las mamás hay que darles la oportunidad de que puedan paternar, las mamás vamos a cuidar nuestra crianza también y vamos a que esto sea como equilibrado porque pues ya están cambiando los patrones de la familia. Así que pues nada, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy y los veo la siguiente semana. Aquí en el apartado de, acá arriba en el apartado de eventos, viene acomodado todas las fechas de lo que nos queda para noviembre, los temas para diciembre también y ya en el transcurso de diciembre va a estar acomodado porque lo hacemos por trimestre, enero, febrero y marzo. Si hay algún tema que sea de tu interés me lo puedes dejar aquí en los comentarios o me puedes escribir en mensaje también para abordar ese tema. Y te invito porque ya en Instagram también allá les dejo videos cortitos donde hablamos acerca de estos temas pero de una manera mucho más reducida. ¿Ok? Así que pues nada, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana.